Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, hoy nos encontramos en esta segunda clase de discriminación de precios. Hoy nos trae aquí la discriminación de segundo grado. Recuerden que, para hacer un breve paréntesis, la discriminación de primer grado es aquella en la cual el monopolista puede extraer toda la renta de los consumidores. Para esto vimos que tenía dos estrategias distintas. No voy a repetir las cosas que vimos la clase pasada, pero simplemente, no voy a repetir todo, simplemente quiero como ordenarlos, qué es lo que vamos a ver hoy. Dos estrategias distintas que llevan a lo mismo, que es que el monopolista se queda con todo el excedente del consumidor y que, lo más importante, el resultado es eficiente. ¿Por qué es eficiente? Porque se producen las cantidades que se hubiesen producido en competencia perfecta. Esto es decir, donde el precio es igual al costo marginal para ambos consumidores. Luego, lo que vimos, para nosotros es importante para definir ahora, para que ustedes sepan. Nosotros a la discriminación de primer grado la vamos a llamar el first best. Es decir, ¿qué es el first best? Es el primero mejor. Es si el monopolista tuviese que elegir qué hacer, entonces obviamente, ¿qué elegiría? Elegiría saber todo, ¿sí? Saber todo de los consumidores, cobrarle a cada uno lo que está dispuesto a pagar y así se queda con todo el excedente. O sea, ese es el mejor escenario para el monopolista. Y curiosamente, es el mejor escenario también para el bienestar en términos de eficiencia. ¿Por qué? Porque se producen las cantidades de competencia perfecta. Ahora, es un poco injusta la situación, porque en competencia perfecta un pedacito se lo queda al monopolista, un pedacito se lo, bueno, no el monopolista, la industria, un pedacito se lo quedan los consumidores. En el caso extremo de competencia perfecta se la quedan todos los consumidores. En este caso de discriminación perfecta, es el monopolista el que se queda con todo. Entonces el resultado es eficiente, como el de competencia perfecta, pero ahora todo se lo está quedando el monopolista y no los consumidores. Bueno, nosotros vamos a llamar, es el escenario para nosotros, el marco en el cual vamos a enmarcar, vamos a hacer todas las comparaciones de la discriminación de segundo grado. Y también lo que vimos la semana pasada es la discriminación de tercer grado. En la discriminación de tercer grado, el monopolista es capaz de discriminar grupos. Vos pertenecés a este grupo, vos pertenecés a este grupo, y a cada grupo le va a cobrar un precio distinto. Y lo que vimos es que se cumple la regla de la elasticidad inversa, ¿sí? Es decir, que uno le va a cobrar más a aquellos que tengan demanda más inelástica. Eso se da ¿por qué? Porque el monopolista quiere distorsionar lo menos posible las cantidades para así quedarse con su buen pedazo de beneficio, y para esto lo más rentable es cobrarle más caro al que menos se puede ir del mercado. Y hasta ahí nos quedamos con la discriminación de primer precio y de primer grado y la discriminación de segundo grado. Algo que yo no mencioné, que voy a mencionar al final de esta clase, es que la discriminación de tercer grado, bueno, lo voy a mencionar directamente al final de la clase para no mezclar. Vamos directo a la discriminación de segundo grado, que tiene sus complejidades. Entonces, ¿qué es la discriminación de segundo grado? La discriminación de segundo grado, básicamente, nuevamente, tenemos grupos de consumidores. En este grupo de consumidores, el monopolista sabe que existen, pero no los puede discriminar. No puede decir, uy, vos sos estudiante, uy, vos sos jubilado, uy, vos sos residente, vos no sos residente. Entonces, al no poder discriminarlos, tiene que generar un menú de contratos. Nosotros le llamamos el menú de contratos, pero en este caso sería un menú de opciones de compra, de manera tal que cada uno vaya a comprar el que se diseñó para él. Obviamente esto no es gratis para el monopolista. Al monopolista le encantaría seleccionarlos y ya, o cobrarle el máximo que puede y ya, pero para generar el incentivo de que los consumidores vayan a la canasta que fue diseñada para ellos, entonces le va a costar un poco al monopolista, ¿sí? Y hay un ejemplo muy sencillo que muestra por qué
le va a costar al monopolista. Les comento, en las notas de clase está todo el modelo teórico, al cual muestra distintos, digamos, los distintos elementos que vamos a tener en cuenta para desarrollar el modelo formalmente. Yo en la clase me voy a concentrar, voy a ir todo el tiempo entre el modelo y el ejercicio práctico, porque después, en las notas de clase primero tienen todo el modelo y después tienen el ejercicio práctico, que es el mismo que vimos en la clase anterior, a propósito, para que ustedes puedan con un mismo ejercicio seguir los 3 tipos de discriminación. Pero me parece que es piola en la clase, ya que tienen las notas, y están bastante ordenadas las notas, me parece piola que yo en la clase recurra a un instrumento alternativo, digamos, que es empezar con el ejemplo, y una vez que empezamos con el ejemplo, después ir mostrando los elementos del modelo que ustedes después van a leer y van a analizar. Obviamente el modelo lo que tiene es que en vez de mostrar un caso práctico, muestra el caso general, y no tiene ninguna otra dificultad. La única dificultad que tiene es que tiene una notación que es distinta a la notación que uno utiliza cuando utiliza una forma funcional lineal. Y etcétera, y pone un costo marginal, etcétera. Entonces, voy a ir directamente a mostrarles el ejemplo práctico, ¿sí? Para mostrar el ejemplo práctico, lo que yo voy a hacer es les voy a compartir mi pantalla. Y vamos a hacer esto lo mejor que se pueda. Bueno, aquí estamos. Entonces, recordemos, nosotros teníamos 2 tipos de consumidores, ¿no? Teníamos el consumidor. No, ven, ya empiezo mal, ya empiezo con rojo y no quiero rojo. Epa, ¿qué pasa? Ahí está. Quiero negro. Ahí está. Nosotros teníamos 2 consumidores que tenían distinta disponibilidad de pago. Miremos esas 2 distintas disponibilidades de pago en este gráfico. Entonces lo que tenemos es una función de demanda y otra. Y para simplificar, generalmente nosotros tomamos tipos de consumidor, ¿sí? Tipo de consumidor 1, tipo de consumidor 2. Nosotros vamos a suponer que hay un consumidor tipo 1 y un consumidor tipo 2. ¿Sí? Eso es como yo hice las notas. Me parece que es una simplificación que vale la pena. Las demandas eran entonces 10 y 6. O sea, ok, perfecto. Entonces, tenemos que la función de demanda de el que más lo valora, y acá sí voy a hacer un cambio. Creo que nosotros antes utilizamos que el consumidor 1 era quien más lo valoraba y el consumidor 2 quien menos lo valoraba. Ahora lo voy a hacer al revés, ¿sí? Y ya van a ver por qué, para hacerlo compatible con las notas de clase. Entonces tenemos que P1 es de quien menos lo valora, la función de demanda es 6 menos X1, y el precio del consumidor, o sea, la función de demanda del consumidor 2 es de quien más lo valora. Entonces acá lo que tenemos es 10, 6, 6, 10. ¿Por qué hago esto? Porque en el modelo, y acá empiezo a utilizar, nosotros tenemos que la función de demanda depende, podríamos decir lo siguiente: la función de demanda del consumidor I es igual a un parámetro teta I, que ese teta I es algo propiamente del gusto, ¿sí? Fíjense que es la ordenada del origen, qué tanto a uno le gusta, un determinado bien, ¿sí? Perdón porque estaba mirando eso, pero me está sonando algo, me olvidé de cerrar algo. Esperen que vamos a hacer lo siguiente. Ahora sí, disculpen, un cambio de... Bueno, entonces lo que les comentaba es que ese es un parámetro de qué tanto le gusta a un consumidor un determinado bien. Menos, ay, hoy estoy terrible con el tema de la pizarra, tengo que practicar en casa. Menos XY. Entonces directamente lo que podemos decir es que este teta I pertenece a un conjunto que puede ser teta 1 o teta 2, en el cual lo que se cumple es que
0, teta 1 es mayor a 0, mayor a teta 2. Entonces, debido a esta notación, que es como una notación que está en todos lados, es que yo decidí unilateralmente cambiar el subíndice 1 y 2 y poner que 1 es el que menos lo valora y 2 el que más lo valora. Imagínense que si hubiese dado vuelta esto, entonces quedaría raro que teta 2 es más bajo que teta 1, siendo 2, 1, 0. Entonces medio como que complica, entonces por eso lo hice de esta manera. En el modelo general sucede esto, siempre que utilicemos una demanda lineal. Si esto no fuese una demanda lineal, sería P de teta y X, ¿sí? Y eso obviamente va a depender de cada consumidor, de cada grupo de consumidores. En este caso tenemos 2, y esta es la forma funcional, es una función de demanda lineal, y los valores de teta 1 es 6 y el de teta 2 es 10. Y fin de la historia. Entonces, ¿qué dijimos que era la cuestión de estos paquetes? Bueno, nosotros habíamos llegado a la conclusión, recuerden que acá teníamos que el costo marginal es igual a 2. Entonces nosotros llegamos a la conclusión que en discriminación perfecta se producen precio igual a costo marginal, que está dado acá y acá, y esto es 4, y esto que está acá es 8. Entonces decimos, bueno, ¿qué es lo que hace el monopolista? El monopolista va a cobrar una tarifa, un precio, nosotros lo vamos a llamar tarifa para hacerlo más amplio, ¿sí? Pero tarifa y precio es exactamente lo mismo. Entonces vamos a tener que le va a cobrar al de que menos lo valora, le va a cobrar una tarifa que es igual a ¿cuánto? A este triángulo que está acá y este rectangulito chiquito. Básicamente, entonces va a ser, ya lo dijimos, es 6 menos 2, 4 por 4 sobre 2, 16, 8, más 4 por 2, 8, entonces la tarifa que le va a cobrar al consumidor de evaluación más baja es 16, y la tarifa que le va a cobrar al consumidor que más lo valora, entonces va a ser 10 menos 2, 8 por 8, 64, 32, 32, más el rectángulo que es 8 por 2, 16. Y esto nos da 48. Entonces la discriminación perfecta nos dice, mira, vos vas a cobrar todo el excedente del producto. O sea, la tarifa que le cobrás al consumidor 1 es igual al excedente bruto del consumidor 1, y lo que le cobrás al consumidor 2 es igual al excedente bruto del consumidor 2. Recuerden que el excedente bruto es lo que es la integral de la curva de demanda, ¿sí? De la curva de demanda, todo lo que está por abajo entre 0 y lo que consume, entre lo que compra, es el excedente bruto del consumidor, ¿sí? Obviamente, después ustedes conocen el excedente neto del consumidor, el excedente del consumidor, que es la diferencia entre lo que lo valoran y el precio que pagan. En este caso, en la discriminación de primer grado, uno cobra todo el excedente. Entonces, la tarifa es el excedente bruto del consumidor. ¿Por qué? Porque es lo que le cobrarías el rectangulito a precio igual a costo marginal más todo lo que está arriba. Entonces, eso es el excedente bruto del consumidor, ¿sí? En la integral por debajo de la curva de demanda y por arriba de nada. Entonces, una vez que tenemos esto, lo que hayamos encontrado es que los paquetes son, el primer paquete va a ser 4 unidades a 16 pesos, y el segundo paquete es de 8 unidades a 48 pesos. En donde, ¿cuánto es la utilidad? ¿Cuánto es el excedente del neto del consumidor que le queda en este caso? En discriminación de primer grado, bueno, claramente acá le queda 0, ¿por qué? Porque tiene un excedente de 16 menos 16, que es la tarifa, o sea, este es el excedente bruto del consumidor menos la tarifa, esto es igual al excedente del consumidor, y esto es igual a 0. Y lo mismo ocurre acá, para el consumidor 2, esto es igual a 0. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué en una discriminación de segundo grado no podríamos ofrecer estos paquetes? Y el problema que tiene la discriminación de segundo grado, imagínense que este monopolista ofrece estos paquetes y le dice, chicos, selecciónense entre ustedes. Entonces, fíjense, al consumidor de evaluación más baja, no tiene ningún incentivo a hacerse pasar por el de evaluación más alta. ¿Por qué? Porque él
ya consumiendo 4 unidades a 16 pesos, se queda sin excedente. Jamás va a elegir consumir 8 unidades a 48, porque claramente, fíjense que claramente, si hiciera eso, su utilidad, su excedente, sería negativo. ¿Sí? Imagínense la curva de demanda que continúa por acá. ¿Sí? Lo que sucede ahí, básicamente, que fíjense, por consumir 8 unidades, su utilidad, ¿sí? Lo que él está dispuesto a pagar, para decirlo de alguna manera, está por debajo del costo marginal. O sea, aún, esto es además de ser ineficiente, se puede ver que él está en realidad dispuesto a pagar algo negativo por una unidad adicional. Entonces, esto no puede ser el resultado del modelo. Ahora, ¿podría suceder que sea el de evaluación alta que se haga pasar por el de evaluación baja? Y bueno, ahí tenemos una perspectiva que sí podría llegar a funcionar. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a darle nombre a estas zonas. A esta la vamos a llamar A esta la vamos a llamar B, a esta la vamos a llamar C. Voy a seguir la misma notación que en el libro, que en mis notas. De hecho, es distinto a la del libro. Perdón. Voy a traer. ¡Oh! No te puedo creer lo que hice. Control Z. Entonces, tiqui, 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 tiqui. A este le voy a llamar C, D, E, y este que está aquí chiquitito es F. Entonces, fíjense. Paquete 1. T1 es igual a A más B. Paquete 2. Paquete 2 tiene un precio de A más B más C más D más C más F. Ahora imagínense que el consumidor de tipo 2, el consumidor 2 vamos a llamarlo, en vez de consumir el paquete que está diseñado para él, consume el paquete que está diseñado para el consumidor 1. Entonces, bueno, sí, consume menos, pero miren cuánto paga. Fíjense, el excedente del consumidor 2 por comprar el paquete diseñado para 1. Entonces, en ese caso, ¿cuánto paga? ¿Cuánto paga? Lo vamos a poner acá. Paga A más B, ¿sí? Que es el T1. Ahora, ¿pero cuál es su excedente bruto del consumidor? Su excedente es A más B más C. Gana todo esto que está acá. Entonces, el excedente del consumidor 2 para hacerse pasar por el 1 es mayor a 0 y es igual a C. Entonces ahí está por qué los paquetes que nosotros diseñamos para la discriminación de primer grado no funcionan más. ¿Y qué hacemos? Bueno, para ver qué hacemos, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a resolver este problema. ¿Sí? Miremos lo siguiente. ¿Cómo sería el problema resuelto de first best? Entonces vamos a resolver el problema de first best, vamos a resolver el problema de second best, y luego vamos a ir a entender algunas cuestiones. El problema del first best es esto mismo que acabamos de resolver. Lo vamos a mostrar de manera formal. ¿Qué significa de manera formal? Significa lo siguiente. En el first best, lo que hace el monopolista es maximizar su beneficio. ¿Cómo está dado su beneficio? Y está dado por la tarifa que le cobre a 1, más la tarifa que le cobre a 2, estos son los ingresos totales que va a recibir por la venta, menos el costo de producir X1 más X2. ¿Y por qué lo dejo así? Lo dejo así porque nosotros sabemos que ahora el costo era marginal, igual a 2, no hay costo fijo, etc. Pero acá podría ser cualquier función de costo de X1 y X2, ¿sí? ¿Sujeto a qué? Y bueno, sujeto a que el excedente bruto del consumidor de 1 tiene que ser mayor o igual a T1 y que el excedente bruto del consumidor 2 tiene que ser mayor o igual a T2. ¿Sí? O sea, básicamente es, este tipo me va a comprar si lo dejo al menos no lo dejo con excedente negativo, si no, no me va a comprar.
¿Qué sucedía en el caso de discriminación perfecta, que es el caso nuestro de First Best? Es que el monopolista tiene la habilidad y la posibilidad, y lo hace, de hacer estas dos restricciones que se cumplan con igualdad. ¿Por qué? Porque les va a extraer todo el excedente. Entonces lo que sucedía era que el excedente bruto del consumidor de 1 es igual a T1 y que el excedente bruto del consumidor de 2 es igual a T2. Entonces, básicamente, lo único que hacen después ustedes acá es reemplazan el excedente bruto del consumidor 1 adentro de T1, o sea, reemplazan T1 por el excedente bruto del consumidor, reemplazan T2 por el excedente bruto del consumidor de 2, y ahí tienen que les queda toda la función de beneficio en función de X1 y X2. ¿Cómo hacemos el excedente bruto del consumidor? Es muy sencillo, sabemos que es la integral de la curva de demanda. La curva de demanda, por ejemplo, bueno, vamos a usar el teta general, así ya después que va a ser entre 0 y lo que consume, y xi, de la función de demanda, que la función de demanda es teta i menos, bueno, x, vamos a llamarlo x, ¿sí? Teta x de x. Entonces la integral por debajo de la curva, lo que nos dice es, quiero ver que no me estoy olvidando de nada. No, estamos bien. Les dicen que es el excedente bruto del consumidor. Entonces, simplemente resolvemos esta integral. Esta integral es muy fácil. Sabemos que esto es teta i x menos x cuadrado sobre 2 evaluado en 0 y xi. Y sabemos que esto es igual a teta xi menos xi cuadrado sobre 2. Este es el excedente bruto del consumidor. Obviamente, cuando reemplazamos, bruto del consumidor, cuando lo reemplazamos por el teta correspondiente a 1, entonces lo que nos queda es teta 1, y teta 1 era 6 x1 menos x1 cuadrado sobre 2, y luego tenemos el excedente bruto del consumidor 2, que es igual a 10x2 menos x2 cuadrado sobre 2. Y ahí tenemos los excedentes brutos. Entonces, básicamente, lo único que hacemos es lo reemplazamos en la función de beneficios, maximizamos, ¿y qué nos da? Función de beneficios es igual a 6x1 menos x1 cuadrado sobre 2, más 10x2 menos x2 cuadrado sobre 2, menos, y acá ya reemplazamos porque ya conocemos que es 2 por x1 más x2. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos ahora es diferenciar con respecto a x1, condición de primer orden, y ¿qué tenemos en la primera condición de primer orden? Tenemos S, 6x1 menos 2 igual a 0, lo cual esto nos dice que x1 es igual a 4, y luego lo que tenemos es con respecto a x2, tenemos 10 menos x2 menos 2 es igual a 0, lo cual nos dice que x2 es igual a 8. Obviamente este 4 y este 8 es lo que ya calculamos arriba, y después lo único que hacen es reemplazar este 4 y este 8 en las condiciones, en las restricciones, y lo que les va a dar es la tarifa, que obviamente ya sabemos que T1 es igual a, otra vez me voy a fijar acá, T1 es igual a 16 y 48. Ahí está. Esto es igual a 16 y T2 es igual a 48. Es lo mismo que encontramos arriba, pero en vez de utilizar el grafiquito y calcular las áreas, lo hicimos analíticamente. Y llegamos obviamente a la misma conclusión. Entonces fíjense que el First Best lo que nos muestra, ¿qué es esto que está acá? Esto es la función de demanda inversa. Esto que está acá es la función de demanda inversa. Esto que está acá es la función de demanda inversa, P, que depende de Q, y esto que está acá es el costo marginal. Entonces, la condición de optimalidad para el First Best, para la discriminación perfecta, es que el precio es igual al costo marginal. Se va a producir en aquel punto donde el precio es igual al costo marginal de cada grupo o de cada consumidor en este caso. Y es exactamente lo que vemos en el gráfico. Donde la demanda corta a la curva de costo marginal, ahí tenemos que para el consumidor 1 las cantidades son 4, para el consumidor 2 las cantidades son 8. Esto es el First Best.
¿Sí? Es lo mismo que vimos antes. ¿Por qué me gustó mostrárselo así analíticamente? Me gusta mostrárselo así analíticamente porque ahora vamos a mostrar analíticamente el problema de la discriminación de segundo grado, y ahí ya es un poco más complicado. Quiero mostrar cuánto es ese C, cómo en realidad la solución es correr un poquito para achicar el C. Queremos hacer que ese C que se queda de renta, el consumidor que se hace pasar por el otro, no exista, o sea, lo más chiquito posible. Y eso lo vamos a ver analíticamente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a plantear el mismo problema para la discriminación de segundo grado, que la vamos a llamar la solución de second best. Algo que les quiero mencionar, que yo todavía no se las presenté, pero los que vieron teoría de la información en micro 2 seguramente lo vieron, los que vieron micro 2 conmigo seguro lo vieron porque yo lo doy, pero estas restricciones que está acá se llaman las restricciones de participación, que es básicamente nosotros queremos que los consumidores compren. Esta es la restricción de participación de quien menos lo valora, que lo podemos llamar 1, y la restricción de participación de 2. Generalmente se usan, bueno, no importa, llamamos así, restricción de participación 1, restricción de participación 2. Ahora, en el problema del second best, además de hacerlos participar, lo que queremos es que nadie se haga pasar por el otro. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos ahora a la solución de second best. La solución de second best. La solución de second best para el monopolista es, nuevamente, él quiere maximizar sus beneficios que están dados por T1 más T2 menos el costo de producir X1 y X2. ¿Sujeto a qué? Hacerlos participar. Entonces, sujeto a que el excedente bruto del consumidor de 1 tiene que ser mayor o igual a T1, que el excedente bruto del consumidor 2 tiene que ser mayor o igual a T2, pero ahora además, lo que quiero es que no se haga pasar el consumidor 1 por el consumidor 2 y el consumidor 2 por el consumidor 1. Esto lo vamos a mostrar de esta manera. Excedente bruto del consumidor de 1 menos T1 mayor o igual a 0. Este lo vamos a mostrar, excedente bruto del consumidor 2 menos T2 mayor o igual a 0. Esto es para que ahora se haga más fácil las otras restricciones. Y después lo que yo quiero es que el consumidor 1, comprando su paquete, tenga una utilidad, un excedente del consumidor mayor o igual a lo que él recibiría, por hacerse pasar por el 2 y pagar la tarifa de 2. Y lo mismo para el otro consumidor, el excedente bruto del consumidor de 2 menos T2 tiene que ser mayor o igual al excedente bruto del consumidor de 2 por hacerse pasar por el consumidor 1 al comprar el paquete 1 menos T1. Entonces, esta que está acá, dijimos que la llamamos la restricción de participación de 1, esta es la restricción de participación de 2, y estas que están acá son las restricciones de compatibilidad de incentivos del consumidor 1 y la restricción de compatibilidad de incentivos del consumidor 2. ¿Qué significa compatibilidad de incentivos? Significa yo compro lo que está diseñado para mí. Entonces el monopolista tiene que diseñar el menú de manera tal que eso suceda. Entonces por eso se llama la restricción de compatibilidad de incentivos, ¿sí? Bueno, entonces una vez que tenemos estas 4 restricciones, listo, fin de la historia. Ya está, lo único que tengo que hacer es, en este caso podría reemplazar 2 restricciones, como lo hicimos antes, las 2 restricciones de participación y armar el lagrangiano con las otras, o podría armar el lagrangiano entero con las 4 restricciones. Pero lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar nuestra intuición económica, matemática, para empezar a probar qué restricciones podrían estar operativas y qué no. Entonces, no sé si lo recuerdan, yo soy una gran promotora de Kuehne-Tucker, porque yo creo que a esta altura, ya en micro 2 se olvidaron de Kuehne-Tucker, me imagino ahora en organización industrial lo tienen allá olvidado, pero lo que tiene de bueno el método de Kuehne-Tucker es que justamente nos permite
si lo tienen claro, les permite tener más flexibilidad a la hora de hacer maximizaciones. En este caso, es una maximización con 4 restricciones de desigualdad. Entonces tendrían que, obviamente, plantear el lagrangiano y resolverlo, o podrían empezar a ver esto que les digo, utilizar la cabeza y ver bien que con Cunita, que recuerdan que probaban con 2 y esta la dejaban y después chequeaban si se cumplía, etc. Bueno, es lo mismo que vamos a hacer acá. Básicamente lo que vamos a hacer es utilizar nuestra intuición, agarrar y decir, uy, esta puede estar operativa, esta sí, esta no. Bueno, proponer las que van a estar operativas y luego chequear que una vez que tengamos el resultado, y si llegamos a algo que tiene sentido, chequear que las otras siempre se cumplen. Entonces, una vez que llevamos a cabo ese procedimiento, llegamos a algo lógico que cumple con todas las restricciones del problema original, listo, ya está, fin de la historia. Entonces, en este caso, como este es un caso tan económicamente intuitivo, es una discriminación de segundo precio, es fácil encontrar esas restricciones que están operativas, al menos intuitivamente, ¿sí? Fíjense lo siguiente, ¿quién se va a querer hacer pasar por quién? ¿El que tiene disponibilidad baja porque tiene disponibilidad alta o el que tiene disponibilidad alta porque tiene disponibilidad baja? Claramente, el que tiene el incentivo, ya lo vimos arriba, de hacerse pasar por el otro, es el que tiene disponibilidad alta, quiere hacerse pasar como que, che, no, o sea, tengo disponibilidad de pago baja para justamente que me cobren menos, también me van a vender menos, pero me van a cobrar menos y me va a quedar un excedente. Entonces lo que podemos proponer es que la que se va a dar con igualdad, la restricción que se va a cumplir con igualdad, que va a estar operativa, es esta que está acá. ¿Sí? Es la del que tiene disponibilidad alta, hacerse pasar por bajo. Pero por otro lado, de las restricciones de participación, ¿sí? Como el que tiene, imagínense que hay 2 personas, una con disponibilidad alta y una con disponibilidad baja, para cualquier nivel de X, ¿no? Imagínense que vendo una unidad. Si yo quiero que ambos compren, ¿cuál es el precio que tengo que fijar? ¿El precio más alto o el precio, digamos, la disponibilidad de pago más alta o la disponibilidad de pago más baja? Si quiero que ambos compren. La disponibilidad de pago más baja. ¿Por qué? Porque es esa la restricción que va a estar operativa. Si el de disponibilidad de pago baja compra, sé que el de disponibilidad alta compra. Ahora, si el de disponibilidad alta compra, no me asegura que el de disponibilidad baja está comprando. Entonces, la restricción que se va a cumplir con igualdad, o que el monopolista va a querer que se cumpla con igualdad, la más restringente, bueno, pero la más restrictiva, es la del consumidor que tiene disponibilidad de pago más baja. Es esta que está acá. Entonces, lo que vamos a resolver es este programa con esas 2 restricciones con igualdad. Nos olvidamos de las otras restricciones y luego, una vez que tengamos los resultados, chequeamos que los demás se cumplen. ¿Sí? Con mayor o igual, podría alguna también cumplirse con igualdad. Yo sé que esas 2 se cumplen con igualdad. O mi intuición me lo dice. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, simplemente lo único que hacemos es jugar con estas 2 restricciones, la RP1 y la compatibilidad de incentivos 2, y vemos a qué llegamos, ¿sí? Yo sé que esta se cumple con igualdad, entonces quiero que el excedente bruto del consumidor de 1 menos T1 es igual a 0, lo cual lo que me dice es que T1 va a ser igual a 6 menos X1. Esto es igual que lo teníamos antes, ¿sí? 6 menos X1. Y de la restricción voy a hacer así, ahí va, la restricción de compatibilidad de incentivos 2, lo que yo sé es que esta se va a cumplir con igualdad, por lo cual el excedente bruto del consumidor de 2, que es el excedente bruto era 10 menos X2 menos T2, va a ser igual al excedente bruto del consumidor de 2 cuando se quiere hacer pasar por 1. O sea, su función, perdón, acá me estoy confundiendo. El excedente bruto del consumidor es x1 cuadrado sobre 2. Me estaba confundiendo. Entonces esto es 10x2 menos x2 cuadrado sobre 2. Entonces, su excedente bruto va a ser la misma función, o sea, tiene el excedente bruto, pero cuando él consume las cantidades que están destinadas al consumidor 1. Por ende, esto va a ser 10
x1 menos x1 cuadrado sobre 2, pero fíjense que acá utilizamos 10, porque él tiene su excedente no cambia, lo que cambia es lo que él consume, el x, menos t1. Entonces lo que podemos hacer, pero fíjense que T1 lo tenemos acá, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar este T1 acá, ¿y qué es lo que tenemos? Bueno, acá me puedo marear, acá me puedo cometer errores, esperemos que no. Lo que tenemos es que quiero tener un T2, o sea, quiero reemplazar T1 y T2 en la función, en el programa del consumidor, en la maximización de beneficios, del monopolista, en la maximización de beneficios, para así después derivar todo con respecto a X1 y X2 y tener el resultado. Entonces acá lo que tenemos es que T2 es igual a, entonces tenemos 10x1 menos x1 cuadrado sobre 2, menos T1, que T1 lo voy a reemplazar por 6x1 más x1 cuadrado sobre 2, fíjense que este más porque acá ya lo saqué del paréntesis. Y ahora voy a pasar todo esto que está aquí. Entonces acá tengo menos 10x2, menos 10x2 más x2 cuadrado sobre 2. Ahí tenemos el T2. Es largo, pero fíjense que podemos simplificar un montón de cosas acá. Podemos simplificar un montón de cosas, pero espérenme porque acá me parece que hay algo que no me gusta cómo me quedó. Ah, claro, porque mandé el T2 del otro lado, entonces voy a cambiarle a todos el signo, me confundí. Esto es así, esto es así, esto es así, esto es un menos, esto es un menos, ahí va. Esto es un menos, esto es un menos y esto es un más. Me confundí ahí. Ven que acá el T de 2 tiene negativo, entonces... Bueno, ¿y qué tengo acá? Fíjense que esto que está acá se me va con esto que está acá. Voilà. Acá tengo x1 y acá tengo x1, lo junto, entonces lo que me queda es 10x2 menos x2 cuadrado sobre 2 menos 4x1. Y miren lo siguiente, esto que está acá era el T2 en el first best, pero ahora hay un elemento adicional, que es este que está acá. Y siempre que Q1 sea positivo, porque podría ser 0, podría ser que solamente elija venderle a los de disponibilidad alta, siempre que X1 sea positivo, eso va a implicar que T2 va a ser más bajo que en el first best, porque esto va a ser todo menos algo positivo, va a ser menos un término, y eso va a achicar el valor de T2. Eso implica que siempre que X1 sea positivo, lo que va a pagar el consumidor que más lo valora por su paquete en la discriminación de segundo grado va a ser más chico que lo que paga en la de primer grado. Ojo al piojo. Así que hay que ver. Y ahora lo importante es ver, en realidad va a pagar menos. Ahora, ¿cuánto va a consumir? ¿Cuánto es el paquete? Lo vamos a ver ahora. Pero eso es importante que lo vean de acá, primero. Entonces, listo, ya está. Tengo el T2 acá, tengo esto que está acá, y esto que está acá. Entonces lo único que hago es lo voy a reemplazar en el programa del monopolista. Lo voy a bajar un poquito, después lo vuelvo a subir, ¿sí? Porque si no, no voy a entender nada. El monopolista tiene T1, 6x1, menos x1 cuadrado sobre 2, más T2, más 10x2, menos x2 cuadrado sobre 2, menos x. Este lo voy a poner acá al final. Ya van a ver por qué lo quiero poner al final. ¿Sí? Menos el costo de producir x1 más x2. ¿Por qué lo puse al final ese x4? Es un término, lo puedo poner donde quiera. Porque miren lo que es esto que está acá. Esto que está acá es el problema de maximización de beneficios del first best. Es exactamente el mismo que el de arriba, que el que vimos antes.
Solo que ahora, además, tenemos este término, ese término ahí que nos está haciendo, que fíjense, que nuevamente, si x1 es positivo, resta los beneficios del monopolista. Entonces ya encontramos algo, ya encontramos que el monopolista va a ganar menos que en el fair bet, y eso menos es porque se lo va a tener que pagar al de evaluación más alta, no pagar, pero se lo va a tener que dejar, no le va a poder sacar todo el excedente al de evaluación más alta si x1 es positivo. Podría ser 0 nuevamente. Me meto, siempre es como que, Jimena, dale, deja de repetir siempre lo mismo. Bueno, pero yo quiero que les quede claro, yo quiero que esto les quede clarísimo. Entonces, ¿qué tenemos? Condiciones de primer orden, condición de primer orden, derivada del beneficio con respecto a x1. ¿Y qué tenemos acá? Y bueno, tenemos 6 menos x1, menos el costo marginal, que es 2, menos 4, igual a 0. Derivada con respecto a x2, ¿qué tenemos? Tenemos 10 menos x2. Nuevamente, otra vez acá, fíjense que está el precio. Menos 2 igual a 0. Esta condición de primer orden, esta que está acá, es igual a la del first best. Igual. Entonces, lo que encontramos es que x2, lo que va a producir, lo que le va a vender al consumidor que más lo valora, es exactamente igual a 8, que era lo mismo que le vendía en el first best. Y este lo vamos a llamar así, second best. Es lo mismo. Entonces le va a vender lo mismo. ¿Pero qué hemos encontrado por este 4x1 así haciendo ruido? Le va a vender lo mismo, pero le va a cobrar menos. Porque vendiendo lo mismo, cobrándole menos, es la única manera que tiene de que no se haga pasar por el otro. Obviamente, si a vos te queda con un excedente, yo para que vos me digas la verdad, ¿qué es lo que te tengo que decir? Tengo que decir, bueno, todo bien, si me decís la verdad, te dejo un poquito de excedente. Siempre y cuando x1 sea positivo. Pero esta cambia, fíjense, porque tiene este término adicional. Y opa, ¿hice bien los cálculos? Sí, los hice bien. x1 de second best es igual a 0. ¿Para qué quiere decir esto? Algo muy loco quiere decir. Quiere decir que a este monopolista, si no tiene la posibilidad de seleccionar él los grupos de consumidores y los tengo que dejar a ellos a que se autoseleccionen, entonces lo mejor que puede hacer este monopolista es hacer ¿qué cosa? Producir y vender solo para los que tienen disponibilidad de pago alta. ¿Esto es siempre así, Jimena? No. Esto no es siempre así. Esto es un ejemplo de que, bueno, acá es un ejemplo porque esto vale 6 y esto, imagínense, si el teta 1 en vez de ser 6 fuera 7, ya esto no sería igual. Y x1 te daría positivo. O sea, esto es porque, bueno, los parámetros que estamos utilizando, de hecho en la guía de ejercicio tienen otros con otros parámetros en los cuales x1 no es 0. Pero lo que sí es siempre cierto, lo que sí es siempre cierto, es que x1 de second best va a ser siempre menor a x1 de first best. ¿Que cómo era el de first best? 4. Siempre lo que va a suceder es esta distorsión. Y acá lo que siempre va a suceder es que esto va a ser igual al del first best. 8. Entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer es, para sacarle más, para dejarlo con menos excedente a los consumidores que más valoran el bien, lo que tengo que hacer es hacer menos atractivo el paquete diseñado para los que tienen evaluación más baja. En este caso, es tanto lo que tengo que distorsionar que directamente me conviene hacer ¿qué cosa? Sacarme de encima a los de evaluación más baja, quedar solamente con los de evaluación más alta, y si ustedes solamente venden a los de evaluación más alta, ¿a cuánto le van a vender? Le van a vender a lo que le vendían antes.
Si ya saben que solamente están tratando con ellos. Entonces, ¿cuánto era esto? 32 o 48, no, 48. Esto es 48. Lo va a vender a 48. Entonces, los paquetes que surgen de esta discriminación de segundo precio es vender 0 a 0 y vender 8 a 48. ¿Cuánto es el beneficio del monopolista? El beneficio del monopolista va a ser 48 menos lo que le cuesta producir esas 8 unidades, y ahora sí, esto es 32. Fíjense que el beneficio del monopolista discriminando de segundo grado es 32. Dos cuestiones. No chequeamos, bueno, tal es así que hicimos dos restricciones operativas. Esas dos restricciones por lógica, ¿sí? Por construcción se tienen que cumplir porque las pusimos en el programa. Lo que deberíamos chequear es que se cumplen las otras, pero podemos chequear todas. Por ejemplo, pongámonos acá. Entonces lo que podemos decir es que el excedente bruto del consumidor de 1, ¿cuánto es? 0, no consume nada. ¿Cuánto paga? 0. Esto es 0, 0 igual a 0, listo. El segundo, entonces ya vemos que esta que utilizamos, que se cumplía con igualdad, se cumple. Esta que está acá, excedente bruto del consumidor de 2. ¿Cuánto es el excedente bruto del consumidor de 2? Es 48. ¿Cuánto paga? 48. Esta también se cumple con igualdad, mirá. Así que esta, la que la dejamos ahí porque por ahí se cumplía con desigualdad, se cumple con igualdad. Listo, genial. Ahora miremos esta. Esto es 0 menos 0, 0, tiene que ser mayor o igual al excedente bruto del consumidor de 1 cuando se hace pasar por 2. Cuando se hace pasar por 2, y bueno, tenemos que ver que es 6x2 menos x2 cuadrado sobre 2, menos t2, que es 48. 6 por 2, x2 era 8, 6 por 8, 48, menos 8 por 8, 64, 32, menos 48, fíjense que este 48 se va con este 48, queda menos 32, que es menor a 0, listo, se cumple. Y esta también se tiene que cumplir por construcción, esto, el excedente es 0, menos 48, tiene que ser mayor o igual al excedente, que es 0, recibiría, porque si se hace pasar por el otro no compra, menos 0, y esto no se cumple. ¿Qué fue lo que...? Ah, el excedente bruto del consumidor no es... perdón, esto no es 0. Qué paparula. Esto no es 0. Esto es 48. Excedente bruto. Tiene por consumir 48, pero paga 48. Entonces se queda... Y esta también se cumple con igualdad. 0 igual a 0. Todas se cumplen con igualdad. Pero ¿por qué se da este caso particular que todas se cumplan con igualdad? Porque x1 es igual a 0, porque, bueno, es la solución del problema. Al monopolista le conviene sacarse de encima a los de evaluación más baja. No siempre es así. Cuando no es así, lo que van a ver es que esta restricción de acá y esta restricción de acá, perdón, esta no, esta se tiene que dar con 0. Esta es la que no, esta no se da con 0. Perdón, no dije nada. Esta se da 0 porque es justamente la que dijimos que iba a estar operativa, lo cual tiene lógica. Entonces, que esta de 0 es solamente porque x1 es igual a 0. Si no daría con desigualdad, como esta que está acá, como la de la restricción. Bueno, entonces ya chequeamos esto. Y lo único que nos queda es que miremos cómo serán los beneficios de antes. Esto es el beneficio con discriminación de segundo grado. Ay, me olvidé de sacar esto. Con discriminación de segundo grado. De segundo grado. Ahora, ¿cómo era el beneficio del monopolista con discriminación de primer grado? Discriminación de primer grado dijimos que le sacábamos todo el excedente, ¿recuerdan? Entonces sacábamos 48 más, y el otro era, si mal no recuerdo, 48 más 16. Ahí estamos, más 16. Y... ¿estoy diciendo bien? Perdón, 48 más 16 menos los costos, ya me estaba olvidando de los costos. Menos 2
por 12. Y esto nos daba algo así como 48 más 16, 48 más 16, menos 24, 24, 24, 40. Estoy un poco lenta, perdón. Bueno, ¿y cuánto nos daba el beneficio de la discriminación de tercer grado? Que lo vimos la semana pasada cuando resolvimos este ejercicio. La de discriminación de tercer grado nos daba algo así. Esto debería ir a chequear, chicos. 20 puede ser que daba. 20. Esto por las dudas chequenlo. Yo creo que era 20. Sí, creo que era 20. Estoy casi segura. Bueno, entonces mira lo que sucedió. Mirá lo que sucedió. El beneficio de primer grado es mayor al beneficio de la de segundo grado, que es mayor, esto no quise poner, a la beneficio de tercer grado. ¿Esto siempre así? No. No siempre. En términos de bienestar, no dijimos nada en términos de bienestar. Dos cuestiones. En la de primer grado, o sea, ¿qué podemos decir? Lo que pasa es que los beneficios los tenemos que charlar de la misma manera que charlamos, digamos, no de la misma manera, en conjunto a cuando charlamos el bienestar. Porque si no va a quedar un poco como descolgado. Bienestar. En la de primer grado, bienestar. Vamos a hacer bienestar. En la de primer grado, sabemos que x1 es igual a 4, que x2 es igual a 8. ¿Sí? Y esto es igual a las cantidades de competencia perfecta, x es igual a 12. Y esto es eficiente. En la de segundo grado, vos lo que tenés que x1 es igual a 0. Y x2 es igual a 8. Entonces las cantidades totales del mercado son 8. Y en la de tercer grado tenés que x1 es igual... esto es lo que no sé, creo que era así, que x1 es igual a 4 y x2 es igual a 2. Pero al revés tiene que ser en este caso porque lo usamos al revés. X1 es igual a 2 y x2 es igual a 4. Entonces las cantidades totales del mercado son 6. Que recuerdan que esas cantidades de mercado son exactamente las mismas que las del monopolista no discriminador. Lo que pasa es que discriminando se lleva mayor beneficio que no discriminando. ¿Qué podemos decir en términos de bienestar? Y bueno, claramente lo que sucede es que el mejor bienestar obviamente es este de competencia perfecta. Acá estamos el bienestar máximo, vamos a hacer así, bienestar máximo. Acá es preferible la de segundo grado a la de tercer grado. O sea, por más que tengamos que los beneficios de la de segundo grado también son mayores, el bienestar es mayor. Entonces, ¿cómo están los monopolistas? ¿Cómo están los consumidores con respecto en la de segundo grado con respecto a la de tercer grado? Y no sabemos. Los consumidores, porque fíjense que por este lado el bienestar es más bajo, o sea, el tamaño de la torta es más pequeño, pero también lo es el beneficio del monopolista. Entonces, esto lo pueden calcular, se los dejo como ejercicio, que ustedes lo chequeen, pero lo que a mí me interesa mostrarles es lo siguiente. El bienestar, que nosotros lo medimos, ¿se acuerdan? Por el tamaño de la torta, es máximo la discriminación perfecta, por eso se llama discriminación perfecta, la discriminación de primer grado. Después, con respecto a la discriminación de segundo grado y de tercer grado, generalmente, siempre, el bienestar va a ser más pequeño, más bajo que la perfecta, ¿sí? O sea,
el tamaño de la torta va a ser más chico que con respecto a la discriminación perfecta. Ahora, si es preferible la de segundo grado o la de primer grado, va a depender de los parámetros. ¿Sí? Va a depender de la forma funcional, de la diferencia de evaluaciones entre el que más lo valora y el que menos valora. Por ahí en vez de haber 2, hay 3, hay 4. ¿Sí? Hay un continuo de tipos. Eso va a depender de el modelo. No hay una relación ex ante, una relación que nos diga cuál se va a preferir a cuál. Lo que sí sabemos, y eso es algo que yo les menciono en las notas, y eso ahora sí les voy a mostrar las notas. Fíjense que las notas tienen el grafiquito hecho que yo les hice, bla, 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 toda la explicación, etc. Es que lo que sí sabemos es que la discriminación de precios incrementa el bienestar del consumidor y se incrementa las cantidades ofrecidas para dicho grupo. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Todo bien con que el bienestar en la discriminación de segundo precio nos dio más alta, pero lo que estamos seguros es que los consumidores de baja evaluación se quedaron sin consumir, por ende ellos van a estar peor que en el caso de discriminación perfecta. Y también van a estar peor que en el caso de discriminación de tercer grado, porque en el tercer grado al menos consumían 2, ahora consumen 0. ¿Sí? Entonces, eso es lo que uno puede decir. Ahora, después, cuando sumamos bienestar, o sea, el excedente del consumidor, el excedente del productor y bienestar, o sea, sabemos que el bienestar, como es el tamaño de la torta, siempre de acuerdo a cuánto se transacciona, cuánto es el Q total. Ahí sabemos el tamaño de la torta. Después, cómo se lo dividen entre la industria y los consumidores, y va a depender de lo que genere. Va a depender de cómo es el paquete, va a depender de cuánto se le cobre, va a depender de cómo ese excedente se esté distribuyendo, cómo esa torta se está distribuyendo entre los distintos agentes. Entonces, es por eso que lo que yo planteo, es más adelante, porque acá tenemos otros ejemplos, pero bueno, ahora se los comento, si es legal o no discriminar precios. Este es todo el debate que nosotros ya tuvimos, ¿sí? En la clase anterior, que a veces, obviamente, discriminando garantizas acceso, pero a veces no está bien visto, porque entonces le sacás mucho a los que más valoración tienen, ¿por qué vas a discriminar precios si podés poner un precio uniforme? El tema es que poniendo un precio uniforme, ya lo vimos, el monopolista discriminador en la de tercer grado, al poner un precio uniforme o discriminar, fíjense, la de tercer grado era muy clara, con las funciones de demanda lineales pasa eso. Lo que sucede es que, no discriminando, la producción era de 6. Discriminando, la producción también es de 6, pero le vendés más a los que más valuación tienen, le vendés menos a los que menos valuación tienen. Pero era 4 más 2, 6. Entonces, en términos de tamaño de torta, es igual la discriminación de tercer grado con respecto al monopolista no discriminador. Pero obtiene mayores beneficios. ¿Por qué? Porque le saca más al que más lo valora y le saca un poquito menos al que menos lo valora, pero en términos netos está mejor. Por ende, los consumidores en total como tienen que estar. Si el tamaño de la torta es igual y el monopolista gana más, los consumidores ganan menos, necesariamente. Ahora bien, con respecto a la de segundo grado y el monopolista no discriminador, fíjense lo que pasa: cuando el monopolista no discrimina, produce 6. Cuando el monopolista discrimina segundo grado, produce 8. Entonces, lo que estamos diciendo es, epa, che, el tamaño de la torta aumenta con el monopolista no discriminador. Bueno, sí, pero ¿qué es lo que sucede? Aumenta para un grupo, para quien más lo valora. ¿Y los otros? Entonces esto que tiene la discriminación, por eso me gusta tanto a mí este tema, porque se pone en jaque un montón de cuestiones que tienen que ver con la distribución, la eficiencia y la justicia, digamos. Todo bien con que nos vaya bárbaro y aumentemos el tamaño de la torta, y sí, estamos mejor, bueno, pero ¿cómo se reparte esa torta? ¿No hay que empezar a mirar un poco eso para después decir, uy, sí, está bien, está mal? Obviamente que cuando una torta más grande, aumentan las probabilidades de que a todos nos toque un pedazo más grande. ¿Pero es siempre así? Bueno, nada, ahí hay una linda discusión en la página 180 de Cabral, que habla un poquito de cuándo se permite la discriminación, cuándo es buena, cuándo es mala, cuándo es legal, cuándo no. Y me parece interesante que lo lean para sumar a este debate que empezamos la semana pasada.
Y por último de los últimos, lo que yo quiero hacer es, a ver, esperen un minuto porque, no, sharing spouse. Lo que les quiero mostrar, perdón, ahora sí, lo que les quiero mostrar es la última partecita de las notas, que es lo que habla de otros tipos de discriminación, o sea, la misma discriminación de segundo grado, pero cómo se puede ver, otras maneras de ver la discriminación de segundo grado. Entonces, otros ejemplos, por ejemplo, nosotros el ejemplo que estuvimos tratando es que el paquete se da entre cantidades y precio. Otro ejemplo es el que se da en vez de cantidad con calidad y precio. O sea, se va a consumir una unidad de una determinada calidad, X1, X2, y eso nos va a determinar el precio que va a cobrar el monopolista. Y eso es otra manera de llamar los versionamientos. Y acá va como un monopolista que produce, recuerden que esto también puede ser en un mercado oligopólico, pero bueno, vamos a quedarnos con el monopolio. Un monopolista que produce el mismo bien, pero de dos calidades distintas. Por ejemplo, el ejemplo clásico, el ejemplo por excelencia es los aviones. Entonces tenemos el viaje de turista y el viaje de business, o de primera. Entonces lo que sucede en esos casos es que, obviamente, uno le va a querer cobrar distinto al de business y al de turista. Supónganse que el costo marginal es el mismo. Bla, porque sí, porque la botellita de champán, qué sé yo, pero al otro, no sé, cualquier cosa. Imagínense que el costo marginal o es muy chiquitito, muy ínfimo. Pero digo, en términos de entender el modelo, nos podemos imaginar que el costo de proveer un asiento en primera y proveer un asiento en turista es exactamente el mismo. Podemos darnos ese lujo. Entonces, lo que vamos a explicar es que en el caso de que sea igual, el costo marginal, yo quiero cobrarle más al de primera que al de turista. Pero ¿qué pasa? Si hacemos un primer paquete, como lo vimos en la discriminación de perfecta, lo que va a suceder es que el que viaja por business va a tener incentivo a hacerse pasar por turista, ¿para qué? Para quedarse con un excedente. Ok, sí, viajo tipo, no viajo tan bien, pero bueno, hay mucha diferencia de guita, entonces me voy a turista. Ahora bien, el monopolista lo que puede hacer es hacer una discriminación de segundo grado mejorada, para que, obviamente, para que no exista ese bunching, digamos, esa cosa de que todos van a querer consumir lo mismo, todos los tipos van a querer consumir el mismo menú. Entonces lo que pueden hacer es hacer este menú, hacer la maximización y hacer un menú, digamos, de calidad-precio, de manera tal que el de business diga, sí, mira, todo bien, voy a turista y me quedo con un poquito de excedente, pero lo que pasa es que viajo mal, ¿sí? Y al final no está tan caro el precio de business. Entonces lo que va a suceder es que el monopolista va a estar dispuesto a resignar tarifa que le puede cobrar al de business. ¿Para qué? Para que lo que él gane haciéndose pasar por turista también lo gane comprando su paquete de business. O sea, como que ese excedente le quede igual y él esté indiferente entre viajar en turista y viajar en business. Y eso es lo mismo que hicimos recién, pero en términos de cantidades. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que la calidad en primera no se va a tocar, ese x2 igual a 8, bueno, la calidad que le vamos a ofrecer al de business no se va a tocar, va a quedar igual que la discriminación perfecta, pero lo que vamos a hacer es hacer el x1 chiquito, 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 chiquito. ¿Por qué? Porque ese x1 es el que me va a estar marcando cuánta renta la información, la llamo renta la información porque en las notas llamo renta la información, pero si no, no se preocupen, para que esa renta, ese excedente que le tengo que dejar al que viaja en business, sea lo más chiquito posible. Y eso depende de X1, ¿recuerdan en 4X1? Bueno. Entonces, lo que va a suceder es que voy a querer hacer la calidad del turista lo peor posible. Y bueno, eso lo hemos visto, ¿no? O sea, para los que viajan en avión, ay, ojalá volvamos pronto. No sé, tener a cualquier lado, pero uno pueda viajar. Lo que sucede es que
me bajan la calidad del turista, cada vez te ponen el asiento más adelante, que se reclina menos, que te dan esos alfajores horribles y qué sé yo, simplemente ¿para qué? Para que vos tengas un costo mayor en hacerte pasar por turista cuando podés pagar business. Bueno, y eso está, fíjense, acá hay una pequeña reinterpretación de la discriminación de segundo grado visto desde el lado del versionamiento. Y también es posible cómo sería visto el ejemplo que dimos recién en términos de esta este caso de una nueva manera de ver lo que es el reversionamiento. Significaría vender solamente cosas de alta calidad y no vender cosas de baja calidad. ¿Sí? Porque es muy costoso para el monopolista y es lo que sucedió en el ejemplo que vimos. Y después están también las ventas en bloque. Y esto es súper interesante, las ventas en bloque. No hay mucho para decir al respecto, pero sí lo que tienen es un ejercicio en la guía, donde yo tomé bundling, que van a ver que es un ejercicio súper sencillo. Pero ¿por qué me interesa? Porque tiene algo súper curioso el bundling, que quiero que lo vean en el ejercicio, más que nada, en cómo el monopolista se las ingenia para, si vende las cosas si vende dos productos por separado, gana menos beneficio que si los vende juntos. Y en el ejemplo de la guía, es un ejemplo que tomamos en el primer parcial, el semestre anterior, y se ve muy claro, es un hotel que vende la habitación y el desayuno. Entonces vos podés ir a la habitación, comprarte la noche. Me gusta mucho viajar, se ve a mí, porque ahora me estoy dando cuenta las aerolíneas, el hotel. Bueno, justo para momento cuarentena. Viajemos un poco, al menos enseñemos un poco con los ejercicios de IO, ¿no? Entonces, lo venden juntos, la noche y el desayuno, o lo puede vender por separado. Entonces ahí lo que ven es que el bundling lo que tiene, el venta en bloque, es que vendiendo en bloque, el monopolista es capaz de extraer más excedente. Y esto, lo del bundling, yo lo dejé también un poco más charlado y para que lo hagan el ejercicio en la guía. Es como un universo propio, tienen un montón de características, de características novedosas y distintas a las que vimos, pero siempre con la misma idea de la cabeza de la discriminación de segundo grado. Y lo importante acá saber es que tenemos dos tipos de bundling, que es el bundling puro, que implica que el consumidor puede comprar el bloque de producto, pero no los productos por separado, y el bundling mixto, que es lo que permite comprar o bien el paquete o bien los productos por separado, ¿sí? También hay una práctica similar, que esta es la que les comentaba también en la clase anterior, que es el tying, o venta atada, que básicamente en este caso existe un producto que ata un producto que ata y un producto que es atado, ¿sí? Entonces, generalmente lo que se trata de hacer con esto es que vos, al llevarte el producto que ata, te lleves al producto atado, que de alguna manera el bundling tiene, y acá me meto, ¿por qué me gusta dar este tema? Porque tiene muchos efectos anticompetitivos, porque vos generalmente, imagínense, un monopolista del producto que ata, y el monopolista ahora produce otra cosa que es este producto chiquitito, pero tiene un montón de competencia. Entonces yo atando este producto, diciendo, che, si vos comprás el grande, el donde tengo poder de mercado, te regalo este chiquitito, y en realidad lo que estamos haciendo es, yo te estoy trasladando el poder de mercado del grande, digamos, de mi producto madre, a el otro producto que tiene un montón de competencia. Entonces eso muchas veces está visto como algo anticompetitivo, porque obviamente es extender el poder de mercado del producto que ata al producto atado. Pero lo que no se permite con la venta atada, el bundling sí uno puede o comprarlo juntos o no comprarlo, puede no comprar, o sea, puede ser que el bundling puro es que tipo compras el paquete o no compras. El bundling mixto es compras el paquete o compras por separado. La venta atada es como, bueno, si te llevas el primer producto, obligatoriamente te estás llevando el segundo. No podés no comprar el segundo, porque vino atado al primero. Entonces es más fuerte la venta atada.
Y ahí lo que les comento es que hay un caso muy famoso, ustedes eran muy chicos, pero hubo en un momento en que el Microsoft Windows venía con el Internet Explorer, y venía por default. ¿Por qué? Porque claramente Microsoft era líder en sistemas operativos, tenía una posición dominante importantísima, pero de exploradores estaba el Internet Explorer, estaba no sé, el Firefox, estaba ay, no me puedo acordar ahora, bueno, pero había varios, no está, todavía creo que no estaba el Chrome, pero bueno, había cierta competencia. Entonces, ¿qué hacía Microsoft? Te vendía la licencia de Windows, pero automáticamente te enganchaba el Microsoft Explorer. Entonces, vos, por más que por ahí tenías la posibilidad de bajarte el Firefox, como ya el Windows venía con el Explorer, era obvio, o de alguna manera, era como que estaba extendiendo el poder que tenía Microsoft sobre Microsoft Windows a el Internet Explorer. Entonces eso generó, fue obviamente denunciado, fue visto como una política anticompetitiva, y lo que se hizo fue entonces, se lo penalizó a Microsoft, y lo que se hizo fue decirle que cuando se instalaba el Windows se tenía que dar la opción de si bajar el Explorer o no bajarlo, o lo bajaba, pero cuando una vez que lo abrías te decía si lo querías como está ahora, que si lo querés utilizar como default o no. Entonces eso te permitía que vos si querías te bajabas a otra cosa. No venía por default, no venía atado, no era que tipo, bueno, Windows Explorer. Es un caso interesante para ver, para los que les interesan estos temas. Bueno, di una clase súper larga. Yo generalmente las clases asincrónicas las hago más cortas, porque les dejo bastante para leer a ustedes, pero me pareció importante, esta clase tiene como mucho tecnicismo, el modelo, explicar, etc. Y bueno, hizo falta todo esto. Vamos a parar esto, y bueno chicos, a cualquier duda, saben que esta es la clase 4, mandan mensajes con clase 4, y bueno, nos estaremos viendo en la próxima. Recuerden que el martes tienen la clase práctica, ya tienen la guía colgada, y listo, nos vemos. Buen fin de semana.